Y lo bueno es que yo solamente sea el conducto y no la razón de la palabra de esta tarde. Amén. Y lo bueno es que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos habla por medio de su palabra, y hoy podemos escuchar su voz por medio de su palabra. Y yo quería traer un mensaje con el título muy sencillo esta tarde, que es ¿qué debo hacer? Por norma general, cuando nosotros nos encontramos con una dificultad, nos encontramos donde tenemos que tomar una decisión, la pregunta es ¿qué debo de hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? Y muchas de las veces nosotros lo hacemos intuyendo qué es lo mejor para nosotros en aquel entonces. Pero el título de ¿qué debo hacer? Viene a hablar en contra de la responsabilidad del hombre con respecto a la salvación. ¿Qué debe el hombre hacer para poder ser salvo? Esa pregunta en una ocasión fue hecha a Pablo cuando estaba en la prisión. Le hizo el carcelero, le fue hecha la misma pregunta a Pablo, y muchas de las veces nosotros como cristianos en nuestro camino ya hemos conocido del Señor, ya hemos dicho que el Señor es quien vive en nosotros, y cuando nosotros nos deparamos con alguna situación en cuanto a seguir a Cristo, nos preguntamos ¿qué debo de hacer? Porque algunos dicen por ahí que no hay que hacer nada, y otros dicen que hay que hacerlo todo. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? Y para que nosotros salgamos de nuestra duda esta tarde, por lo menos en alguna parte, porque ese es un tema para hablar durante muchos años en la iglesia, les quiero invitar a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 13, y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 24. Que no nos encontraron, nosotros lo vamos a pasar aquí para que puedan leer junto con nosotros en la pantalla. Amén. Y el versículo 24 dice así: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Versículo bastante interesante. Pero la verdad que el versículo 24, cuando lo he leído hoy, incluso se lo comenté en casa a Emerson y a Mari, le digo, les voy a dar un versículo que tiene contradicción, a ver qué es lo que piensan ustedes. Y digo contradicción porque esa es la primera palabra que nos viene a la mente. Porque dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Verdad? Esforzaos por entrar en la puerta estrecha. Muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Me esfuerzo o no me esfuerzo? Porque hay algunos que dicen que aunque traten, no van a poder entrar. Y que aunque no haya contradicción ninguna, porque existe un contexto para que Cristo respondiera esa palabra de esta manera, porque si nosotros fuéramos a mirar el versículo anterior al 24, el 23, dice: y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo:
ha habido una pregunta en cuanto a la cantidad de personas que se salvaban. Y Jesucristo empieza ese versículo lanzando una responsabilidad sobre el hombre. Y Jesucristo le dice: esforzaos, anímense, sacrifíquense, trabajen. Eso es lo que está diciendo cuando dice esforzaos. Y muchas de las veces nosotros, por mala interpretación de la palabra, pensamos que nosotros no tenemos que hacer nada en cuanto a la salvación. No es verdad, no tenemos que hacer nada. Nosotros vamos a desarrollar esto. Pero existe una orden directamente de Jesús que dice: esforzaos. Entonces nosotros podríamos empezar hablando en esta tarde, haciendo una otra pregunta. Hemos estado sacrificándonos, hemos estado trabajando, hemos estado esforzándonos en cuanto a la salvación que Dios nos ha dado. No es para ser salvo, en cuanto a la salvación que Dios nos ha dado, porque existe una responsabilidad para la iglesia. Hay un propósito por el cual Dios llamó a la iglesia, y podríamos hablar de varios propósitos. Uno de los propósitos, dice, es que Dios mismo, por medio de su palabra y su Espíritu, formar en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Y si por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo es forjado en nosotros el carácter de Cristo, entonces el carácter de la iglesia debe ser el mismo carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Exaltar el nombre de su Padre Celestial. Entonces mi pregunta va dirigida ahí: ¿estamos esforzándonos en que el nombre de Dios sea glorificado? ¿Estamos trabajando? ¿Nos estamos preocupando? ¿Nos estamos sacrificando? Y cuando hablo de sacrificar, no es de coger un látigo y dárselo hasta que salga sangre. Cuando digo de sacrificar es en cuanto a negarse a sí mismo. Yo no conozco a nadie todavía que diga: es fácil negarse a sí mismo. Con este versículo abrió Armando hoy el culto. Dice: niéguese a sí mismo. Yo no sé para ustedes, para mí lo más complicado es negarme a mí mismo. Porque si yo tengo un conflicto con alguien en la calle y no quiero seguir discutiendo y no quiero que ese conflicto se vaya más, me voy a mi casa y lo dejo ahí hablando solo. Pero el conflicto que está en mí mismo, me levanto con él, trabajo con él, desayuno con él, almuerzo con él, ceno con él y me acuesto con él, y no hay cómo deshacerme de mí mismo. Por lo tanto, yo soy mi primer enemigo cuando se trata a la hora de adorar a Dios. Porque muchas de las veces abrimos con mucha facilidad nuestra boca y prometemos fidelidad a Dios e intentamos que esta fidelidad a Dios llegue por medio de nuestras fuerzas propias, sin contar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos avanzar, y volvemos y caímos en nuestra promesa y somos infieles a Dios. Y la razón de nuestra pregunta es: ¿qué está fallando? Y nosotros muchas de las veces queremos quitarnos esa responsabilidad que Dios colocó sobre nosotros. Y Jesucristo dice: mira, ustedes quieren saber cuánto van a ser salvos. Les quiero decir, los salvos pasan por la puerta estrecha. Esa es la primera señal de un salvo. Un salvo nunca, después que entiende la palabra de Dios, va a buscar la puerta ancha, porque ya la palabra de Dios con anterioridad y en otra parte dice que ancha es la puerta que lleva el hombre a la condenación, más estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Por lo tanto, cuando yo recibo revelación de la palabra de Dios, el camino el cual yo elijo no es el más fácil, es el más difícil, porque ese camino es la puerta estrecha, donde no puedo pasar muy cómodo, donde no puedo llevar todo lo que a mí me gustaría, donde el cupo es limitado y yo debo de ir solamente con aquellas cosas en las cuales la palabra de Dios dice que yo debo de entrar. Y entonces, la responsabilidad del hombre
es esforzarse. Pero no debo de centrar, no debo de colocar toda mi atención al esfuerzo que yo hago, sin antemano asegurarme de lo siguiente: la salvación no es cuestión de mi sacrificio, de mi obra, sino de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pastor, entonces me has dejado más confundido todavía. Pero Jesús dice, esforzados, sí. Pero Jesús dice, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Por lo tanto, ¿por qué entonces me debo de esforzar si es el sacrificio y la cruz de Cristo, que es la obra redentora, que es la obra que me da derecho a perdón? Porque en nuestras obras no existe una razón santa y pura de manera que pueda glorificar a Dios. Por eso que no es por obra tu salvación. Porque nosotros tenemos una gran inclinación que alaben a nuestras obras, que nos aplaudan por nuestras obras, que nos digan que bueno es por nuestras obras. Por eso no es por obra. La Biblia ya nos dice que es para que nadie se gloríe, por eso que no es por tu obra. Pero sin embargo, Jesucristo dice que yo debo de esforzarme. Cuando yo entiendo que Cristo ha pagado el precio, que Cristo ha hecho la obra redentora en la cruz del Calvario, eso no quita la responsabilidad mía como parte de la iglesia de Cristo de hacer un esfuerzo, de sacrificarme, de trabajar, de andar con ánimo, animoso, para que el nombre de Cristo sea conocido y para que su nombre sea glorificado, porque yo he entendido el mensaje de la gracia y ahora por medio de mí el nombre de Cristo, el nombre de Dios debe de ser glorificado. Y sería negligencia de mi parte no esforzarme para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y debo de saber, sería una necedad de mi parte, saber que la fuente de esta fuerza para que el nombre de Dios pueda ser glorificado sobre mi vida no viene de mí mismo, sino que viene del propio Cristo. Pero eso no quita mi parte de responsabilidad, porque muchas de las veces cargamos con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Somos negligentes y queremos que Dios obre. No oramos, no pedimos, porque la palabra de Dios dice que antes que abriéramos nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir. Pero la Biblia nos dice que aquel que conoce al Dios que es su Redentor debe de pedir. Y dice, pedid, pedid y se os dará. Sabe todo de antemano lo que va a salir de mi boca. Sin embargo, la Biblia dice, orar sin cesar. Entonces existe mucha parte de responsabilidad dentro de la palabra de Dios, en la cual nosotros debemos de hacer, porque es la señal de que hemos reconocido la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y que Cristo ahora es el Señor de mi vida, y que su Espíritu vive en mí, y por lo tanto estoy capacitado para que su nombre sea glorificado. Pero siempre reconociendo que va a ser una lucha, que va a ser una ardua lucha, pero aún así debo de animarme. Eso es igual que la prédica. No soy yo que comienzo, es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios sabe quién está dispuesto, quién está predispuesto a aceptarlo como único y suficiente Salvador. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que Dios ha querido que por medio de la locura de la predicación la gente se acerque a Él. Cristo fue el ejemplo. Cuando nosotros leímos el versículo 26, ellos reconocían en la parábola, Jesús dice, entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Entonces quiere decir que hasta a aquellas personas por la cual fueron enseñadas, por la cual donde Cristo pasó por sus calles, donde Cristo estuvo en cuerpo presente, donde Cristo les ha enseñado, donde Cristo les habló del reino de Dios, algunos de ellos no van a ser salvos. Sí. ¿Será que yo soy mejor predicador que lo que fue Jesucristo?
¿Será que el Espíritu Santo está más en mi vida que la que estuvo en Cristo Jesús? ¿Será que yo soy más santo que Cristo Jesús? ¿Será que yo amo más que Cristo Jesús? ¿Será que yo tengo más autoridad que Cristo Jesús? No, no la tengo. Pero incluso aquellos que oyeron a Cristo no han querido aceptar el mensaje del reino. Y cuando yo predico, yo sé que hay alguien que resiste el mensaje del reino, pero el Señor me mandó a predicar. Es mi obligación predicar. Es obligación de la iglesia evangelizar. Aunque desconozca quién son aquellos que se van a arrepentir. Pero Dios te ha dicho, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, mi obligación como siervo de Dios, como cristiano, es esforzarme, aunque yo sé que la obra redentora, que no es por medio de mi obra, pero por medio de mis obras, el nombre de Dios es glorificado. No reconocer esta obligación como cristiano es ser necio, es levantarse contra un mandamiento de Dios, es rechazar el orden de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, es pecado, es desobediencia. Y muchas de las veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece y no lo que la Biblia nos manda. O procuramos que la razón por la cual nosotros debemos de obedecer, de esforzarme, es un premio en particular. No, esforzarse porque ya has recibido el premio máximo, la salvación de vuestra alma, el perdón de vuestros pecados por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Pero Dios ha decidido de esta manera. No he sido yo que he decidido. Dios ha dicho, Jesucristo ha dicho, esforzaos. Y cuando nosotros hablamos de esforzarnos, estamos hablando de no desanimar, de no echarse para atrás, de no pensar que es el fin, de no creer que yo ya no tengo fuerza. Yo no tengo fuerza. La Biblia dice que el hombre sin Dios ni quiere y ni puede, pero Dios coloca el hacer como el querer. Y si Dios ha colocado el querer y el hacer en mi vida, debo de esforzarme. Una cierta ocasión Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. No estaba Timoteo pasando una buena situación, pero estaba desanimadísimo. Tanto que cuando Pablo empieza a escribir la segunda carta a Timoteo, cuando él escribe eso, él le dice, he visto tus lágrimas, yo sé de tus lágrimas, pero también sé que en tu vida hay buenos ejemplos de tu madre, de tu abuela, y sé que fuiste llamado y que en ti se ha cumplido aquellas personas, aquellas profecías por las cuales decían que tú tenías un llamado de parte de Dios para tu vida. Y saben, muchos de nosotros queremos que Dios siga hablando a nuestra vida para saber si fuimos llamados. Aleluya. Porque no vale lo que el hombre de Dios habló hace 20 años, no vale lo que Dios habló para mi vida hace 5 años, no hace lo que Dios habló para mi vida hace 6 años. Si Dios te ha llamado, esa es la palabra de Dios, esfuérzate. Amén. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que maneja bien la palabra de la verdad y que no tenga de qué avergonzarse. Pero no espere que Dios te llame de nuevo, porque Dios ya te ha llamado. Solo tiene que hacer algo que es tu responsabilidad, esforzarse. Seguir andando bajo la autoridad de Dios, bajo el mandato de Dios. Pero algunos de nosotros necesitamos o queremos que Dios nos hable todos los días. Y sabe, si yo sigo necesitando que Dios me recuerde todos los días que lo que yo debo de hacer, agárrese en su silla. Todavía eres un niño espiritual, no has madurado. Porque a los niños es que hace falta repetir todos los días que hay que recoger los zapatos, que hay que coger los calcetines, que hay que guardar la mochila, que hay que llegar del colegio y hay que coger la ropa y doblar, que hay que llamarlo todos los días para que sentar y se coma. Pero el maduro sabe la hora que come, qué es lo que tiene que hacer con sus zapatos, qué tiene que hacer con su ropa, que hay que levantarle y cepillarse los dientes, lavarse la cara y peinarse. Pero si tú necesitas que Dios te esté hablando hoy, lo que Dios ya te ha hablado en el pasado, y dice que estás desanimado, que no quieres esforzarse porque Dios no te contesta, porque no has madurado. Hoy es día que madure. Dios ha hablado, Dios es responsable de lo que habla,
Bendito sea el nombre del Señor. Y ya debes de saber de antemano que no es por tu esfuerzo, solo es tu obligación, si has entendido lo que Dios te ha hablado. Solo es tu obligación, no es tu fuerza, porque tú no podías ni querías. Si tú quieres, porque Dios ya puso el querer. Y si Dios puso el querer, también te va a dar la fuerza para hacer. El miércoles nosotros hemos estudiado y dice el apóstol Pablo que Dios no nos hará ser tentados más allá de nuestra fuerza y que con nuestra tentación también nos dará una vía de escape. No hay ni excusa ninguna para que yo no me esfuerce. Yo me debo de hacer mi parte, yo debo de levantarme, yo debo de decir, Señor, esme aquí. Entonces, hermano, si no hago eso, Dios no va a obrar. No, sí, Dios va a obrar. Pero antes te va a enseñar a obedecer. Entonces prepárate para la lucha. Entonces prepárate para sufrir, porque cuando Dios dice que ha de ser, y si tú eres la pieza que Dios dice que va a utilizar para hacer su obra y para que su nombre sea glorificado, entonces va a apretar la tuerca. No puedes huir como lo hizo Jonás. ¿Le valió algo a Jonás huir de la ruta que Dios le había marcado? Dios le dijo, va a Nínive. Y él dice, no, voy a Jope. Yo no quiero ir donde Dios me mandó. Pero su falta de obediencia no solo perjudicó a él, perjudicó a todo el mundo en un barco, porque tuvo que tirar la carga de todo el mundo al mar. Si él hubiese obedecido, ninguna de aquellas personas tuviese perjuicio. Pero cuando yo me hago el cabezón y yo me quiero hacer frente a Dios, entonces yo sufro las consecuencias, pero alguien más que esté en el barco conmigo tendrá que tirar las cargas. Ese es el papel, un profeta de Dios. No estoy hablando de alguien que todavía piensa que Dios no le ha llamado. Estoy hablando de alguien que estaba convencido y sabía que Dios le había llamado. Era profeta de Israel. Y no quiso ir. Pero ¿fue o no fue? Y muchas de las veces nosotros pensamos que podamos hacer lo que nos da la gana y que Dios no va a hacer nada, porque Dios es un Padre de misericordia y que Dios es un Padre con mucho amor. Pero dice la Biblia que verdaderamente Dios solo corrige a los hijos que ama, a los que son bastardos no. También es bíblico. Y es bíblico que tú y yo nos esforcemos para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Qué estamos haciendo con este esfuerzo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el legado que Dios ha entregado en nuestra mano por medio de su Hijo Jesucristo, que es nuestra salvación? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la cuestión de que Jesucristo dice en el versículo 24, esforzados? Pero que yo sé, Señor, que yo no puedo, pero tu obligación es esforzado. Y a los que creen que por su esfuerzo pueden adquirir salvación, sepa de hoy mismo que tu esfuerzo no sirve de nada, porque está centrado en ti mismo y no está centrado en dar gloria, honra al nombre de nuestro Dios poderoso. Nuestras obras, según nosotros, es recibir reconocimiento, pero hechas por Cristo, glorifica al nombre del Todopoderoso. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo le dice algo con respecto a la salvación y al esfuerzo, y dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aguanta porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. ¿Ustedes ya pararon para pensar por qué Dios les da don? Cuando nosotros leemos sobre los dones espirituales que hay que desarrollar dentro de la iglesia, el de profecía, el de revelación, el de lengua, el de sanación, el de milagro, el del prodigio, ¿cuál es la razón que Dios da esos dones a la iglesia? ¿No es para la edificación de la iglesia? Si tú estás negando, si tú estás renegando el don que Dios te ha dado, la iglesia está siendo edificada. Y si no está siendo edificada, tú no estás pecando contra Dios.
Si tú estás descuidando el don de Dios que hay en ti, y es para que la iglesia sea edificada, y es para que el nombre de Dios Todopoderoso sea edificado, si tú no estás colocando este don de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe para que el nombre del Señor sea glorificado por medio de ti, y tú te estás echando atrás, estás agradando a Dios, estás cumpliendo con el legado de Dios. Y muchas de las veces, queridos, ¿saben por qué nosotros echamos para atrás con el don que Dios nos da? Porque a veces pensamos que si Dios me usa en profecía y si Dios me usa en sanación, entonces me van a reconocer. Si ese es tu pensamiento, repréndalo, no es de parte de Dios. Si Dios me usa en profecía, si Dios me usa en sanación, si Dios me da palabras de sabiduría, es para glorificación de su nombre y es para bendición de la iglesia, nunca para mi glorificación. No estoy aquí para recibir gloria, estoy aquí para que Dios sea glorificado a través de mi persona. Estoy aquí para que Dios pueda bendecir tu vida a través de mi persona. No hace falta que me pagues nada, no hace falta que me dé elogios, solo hace falta que ores por mí para que Dios pueda seguir purificando este canal y que pueda llegar a tu corazón la palabra de Dios. No estoy aquí para recibir gloria, pero algunos de nosotros pensamos que los dones es para la gloria de aquel que lo posee, pero no, el don es para la gloria de aquel que te lo da, para que su nombre sea glorificado. Y hablando de don, nosotros nos acordamos del pasaje de la parábola de los talentos, y hubo uno que no hizo nada mal, solamente no hizo rendir el talento que le fue entregue por su Señor. ¿Se acuerdan cómo fue el final? Dice, ¿sabes que soy hombre que siembro donde no siembro? Que soy justo y que soy hombre duro. ¿Por qué no entregaste los talentos al banco? Así por lo menos yo tendría ahora intereses. Pero como has sido negligente y has enterrado tu talento, ahora hasta el poco que tú tienes voy a sacar y voy a dar al que tiene 10. Porque has sido negligente. Y a veces nosotros somos negligentes con aquellas cosas que Dios ha colocado en nuestra mano. No damos la primicia de nuestro llamado a Dios, sino que damos lo peor, lo que sobra, el tiempo que sobra. Damos a Dios el tiempo de lectura de Biblia que sobra, el tiempo de oración que nos sobra. Y nos parece mucho. Tienes que dar lo mejor al Señor. Tienes que dar tiempo de oración. Tienes que dar tiempo de lectura de la palabra. Tienes que dar tiempo de comunión. Pero no lo damos, damos el resto. Pero sin embargo, si es para un hombre, sí le rendimos todo el tiempo que le haga falta. Y es ahí donde la Biblia dice, esforzado. Porque es bien verdad que en algún momento no vas a tener mucho ánimo para orar, pero te vas a esforzar y vas a orar. Va a llegar un momento que no vas a tener mucho ánimo para leer, pero vas a dedicarte a leer de la palabra de Dios. Y muchas de las veces nosotros se nos olvida que el don de Dios, que es don de Dios la salvación, y si la salvación es la gracia, siendo salvo por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el 9 dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Por eso la salvación no es por tu obra. Por eso que debes de negarte a ti mismo. Porque cada paso que das, los das por Cristo. Porque has entendido ese principio. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No es para mi gloria, ni es para la gloria de nadie. Porque las obras que yo pueda hacer, si no tiene Cristo, no glorifica. Por eso Cristo debe de vivir en mí. Por eso debo de tener comunión con Cristo para poder glorificar al nombre del Padre Celestial. Y esto es un mandamiento del propio Cristo. Según Mateo capítulo 25, versículo 16. En el Sermón del Monte, Jesús hablaba. Y Jesús le dijo algo que es un mandamiento.
Jesús le dice, Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que yo debo de tener? Buenas acciones. ¿Para qué? Para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Pero la luz que debe de brillar, ¿dónde? ¿La luz de quién tiene que brillar? La vuestra. La tuya y la mía. ¿Está brillando vuestra luz? ¿Está brillando mi luz? Me preocupa que la gente esté mirando mi caminar. Me preocupa que la gente esté mirando cómo yo me conduzco todos los días. Me preocupa que la gente esté viendo en mí Cristo. Me esfuerzo para esto. Jesucristo dice, así brilla vuestra luz delante de los hombres. Debe de brillar tu luz delante de los hombres. La gente tiene que mirar y reconocer en tus actitudes que tú eres una persona que tiene a Cristo. En el desarrollo de mi carácter, la gente tiene que ver que algo de Cristo tiene. No puede ver solo un carácter que no es de Cristo. No puede estar solo mi carácter. Mi carácter solo no glorifica al Señor. Y es donde yo personalmente más sufro. Porque cuando me tengo que morder la lengua, entonces sufro. Casi me da un infarto en algunas ocasiones, pero la tengo que morder. Porque si abro la boca, en ese momento de rabia, en el momento de cólera, el nombre de Cristo no es glorificado. Y dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. Con la única razón que el nombre del Padre sea glorificado. Por lo tanto, sabiendo de esto, por agradecimiento, por una gracia impagable, por haber recibido un don único y haber sido lleno del Espíritu Santo, somos impulsados a hacer un esfuerzo para glorificar a Dios, porque somos conscientes de que este es nuestro legado, aunque sabemos que no podemos por nosotros, no podemos dejar de luchar, porque es una orden. Está en imperativo. Jesucristo no ha dicho, mira a ver si ustedes pueden hacer un esfuerzo. No está escrito así. Es una orden directa, es imperativo. Dice, esforzaos. Y aunque tú no puedas, hay montones de contextos bíblicos que me van a hablar de lo mismo. Incluso repetido por Jesucristo en Juan 15, versículo 5. Jesucristo habla algo sobre esto. En Juan 15, versículo 5, Jesús muestra que si yo intento solo por mis fuerzas, no lo voy a conseguir. Y dice Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da. Entonces, si estamos hablando de dar mucho fruto, porque separados de mí, entonces debes de saber que tu esfuerzo sin Cristo no llega a lugar ninguno. ¿Cómo es que mi esfuerzo va a hacer algo? Cuando yo estoy permaneciendo en Cristo, cuando Cristo está en mí, entonces es el momento que yo fructifico. Y fructifico no porque yo sea la razón, sino porque estoy injertado en la vida verdadera que es Cristo. Sin Cristo, Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Sin mí no podéis dar fruto. Sin mí vuestra luz no puede brillar. Sin mí, aunque te esfuerces, nadie va a ver que hay un Cristo, que hay un Dios soberano que gobierna tu vida. Puedes tener éxito, puedes tener trabajo, puedes tener dinero, puedes tener buena casa, puedes comer bien, pero Cristo no está siendo glorificado en tu vida. Y la razón por la cual Cristo hizo la obra redentora en el Calvario es para que des fruto, es para que su nombre sea glorificado, es para que tu esfuerzo lleve una firma y esa firma llame mi Redentor, mi Salvador, mi Justificador, mi Dios. No yo mismo. Y muchas de las veces nosotros somos necios porque no creemos, porque no hemos observado en la parte mía como responsable, como cristiano, cómo me debo de comportar.
cómo debo de actuar para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y es la verdad que a veces no hemos entendido a lo largo de nuestros años de cristiano que la razón por la cual Cristo me llama por su amor y por su misericordia es para la glorificación de su nombre, no para el mío. El versículo 8 del mismo capítulo 15 de Juan, Jesús dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que deis y así probéis que sois. Entonces la prueba que yo soy, la prueba para la gente que yo soy discípulo de Cristo, ¿qué es? El fruto. Si no tengo fruto, mejor no digo soy discípulo de Cristo. Está fallando algo. Posiblemente sea porque yo esté desocupado de la parte de mi responsabilidad. Pero Jesucristo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mi discípulo. Y mira, esa prueba es tanto para los que están dentro y es tanto para los que están fuera. Y muchas de las veces nosotros no nos preocupamos de qué es lo que nosotros estamos transmitiendo. Pensamos que podemos vivir de cualquier manera. Y la parte B del versículo 24, Jesús dice: ¿por qué os digo? Muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces la pregunta es: ¿por qué no podrán? ¿Verdad? Jesús está mandando que se esfuerce, pero dice: algunos van a intentar y no van a poder. ¿Sabe por qué? Por la motivación. Una motivación errónea. Una motivación equivocada. Porque intentan, porque sus motivaciones son sus propias fuerzas, sin considerar que Dios mismo forjó el plan de la gracia por medio de Cristo Jesús. Y saben, Jesús no estaba hablando a gente que desconocía la ley, Jesús estaba hablando para la gente que conocía la ley. Si ustedes quieren saber si es esto o no lo que nosotros estamos hablando, versículo 14 del capítulo 13 de Lucas, 12 de Lucas, no, perdona, 13, 14, Capítulo 13. versículo 14. Mira cómo Jesús llega a dar esa palabra. ¿Todos tenemos? Versículo 14 dice: pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en estos días y sé sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócrita, donde salga cada uno de vosotros su buey y su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en día de reposo? Y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero por toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con quién le compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo andaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque confiaban en su ley, confiaban que por medio del cumplimiento de la ley ellos podrían ser salvos, no necesitaban a Cristo. Estaban incluso en contra de que Cristo sanara en el día de sábado. Ellos no se atrevieron a
dirigir a Jesucristo, pero se dirigieron al pueblo y dice, y si ustedes quieren ser salvos, venga de lunes a viernes, porque sábado es día de reposo y este día no se debe de sanar a nadie. Entonces Jesús dice, esforzados por entrar, por la puerta estrecha, pero sepa algo. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Y estaba hablando de los principales de la sinagoga. Y estaba hablando de los fariseos. Y estaba hablando de los saduceos. Y estaban hablando de personas que confiaban que por medio del cumplimiento de la ley, ellos estaban autorizados y aptos para rechazar el sacrificio de Cristo. Y la Biblia dice que la ley es el ayo, es el que conduce, es el que dirige, es el que empuja al hombre hacia la cruz de Cristo para aceptar su sacrificio como válido para su salvación. Pero lo que está diciendo Jesús todavía es más grande. Y dice, los que tratan de entrar por la puerta estrecha, por medio de sus propios esfuerzos, creyendo que por cumplir la ley van a poder ser salvos, no van a poder, hermano, pero eso es bíblico. Pero yo quiero saber, ¿ustedes conocen a alguno que cumple toda la ley? ¿Saben lo que se dice de la ley? Con que falles uno, eres culpable de toda la ley. La ley no son solo 10 mandamientos como algunos de nosotros creemos, es mucho más. Jesucristo sabía lo que, pero aún así había personas que estaban en contra de Cristo, que preferían seguir luchando con sus propias fuerzas para poder entrar por la puerta estrecha. Algunos se creían que por hacer aparentemente lo que mostraba algunos el sábado, ellos podrían ser salvos. Y algunos creían que por ser de Israel, por ser de la nación escogida, pueblo elegido por Dios, que ya era suficiente. ¿Cómo es que yo puedo saber eso? Porque Jesús, después de haber diciendo que algunos intentarán entrar y no pueden, Jesús le dice, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrele. Él respondiendo nos dirá, no sé de dónde sois. 26 dice, entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Está hablando de Jerusalén. Y dice, y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todo lo que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la promesa, que de donde descendería todo el pueblo de Israel. Y si cuando veréis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, pero vosotros echados fuera. ¿De quién está hablando Jesucristo? Está hablando para los judíos, ¿verdad que sí? Porque esos eran los patriarcas. Le habló a todos los patriarcas, le hablaron y le habló de todos los profetas. Y le dijo, y ustedes lo van a ver dentro, pero ustedes van a estar fuera. Uy, pero ellos no son descendientes, ellos no eran hijos de esa promesa. Dice, pero por creer en vuestras propias fuerzas y intentar ser salvos por vuestras obras y no por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, ellos van a estar dentro y ustedes van a estar fuera. Y Jesucristo les advierte de otra cosa y dirá, y vendrán, ¿de dónde? Del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, último, serán primero, y hay primero que serán últimos. Por eso Jesucristo le dice, esforzados, pero esforzados en la obra de la fe, en servir al Señor Jesucristo. Porque el plan de la salvación en Cristo Jesús no es un injerto de Dios a su ley y a su mandamiento para que el hombre pudiera ser salvo. No, Dios primero colocó su ley para empujar al hombre hacia Cristo. La ley fue la vara que castigó la oveja descarriada para que pudiera entrar en el sendero y encontrarse con Cristo. La ley es santa, la ley es justa, pero no hay ninguno en este mundo que sea santo como Dios y justo como Dios. Por lo tanto, ninguno estamos capacitados
llamado para ir a la presencia de Dios en la altura de su santidad y en la altura de su justicia. Si no es por Cristo, no hay salvación. Por eso Jesucristo les estaba advirtiendo de esto. Y si nosotros queremos ver que no fue un plan inventado el sacrificio de Cristo, Pablo habla en los Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7. Uno. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió ¿en quién? En Él ¿quién? Antes de la fundación del mundo. La gracia no es un plan injertado de Dios para que pudiera enderezar la ley. No, la ley es el ayo, la ley es la vara, la ley es aquello que nos encerró todo y nos dio conocimiento de pecado. Y cuando nosotros entendemos que no pudimos cumplir la ley de Dios al 100%, entendemos que Cristo nos fue dado como redención, como justificación, pero no hace 2013 años atrás o 2014 años, antes de la fundación del mundo. Y dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ese versículo es profundísimo. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero ¿cómo voy a ser santo si no hay capacidad? ¿Y cómo voy a ser justo si no tengo capacidad? Pero dice que es en amor. ¿En amor de quién? En el amor de Dios. Porque nos dio su Hijo amado y lo crucificó y lo mató en la cruz del Calvario por la paga de tus pecados y de los míos. No es por tu amor, es por el amor de Dios. Dios ha tenido compasión de nosotros y por eso nos ha enviado a su Hijo, para que en el día del juicio tú y yo nos podemos presentar sin mancha y santos delante de Él, pero no por nuestra justicia ni por nuestra santificación, sino por la santidad y por la santificación de Dios. Pero sin embargo, Jesucristo dice que a pesar de que eso sea así, esforzaos. ¿De qué manera? Esforzaos. Luchando cada día para que el mundo pueda ver. Versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y el versículo 8 dice, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y cuando yo tengo sabiduría y discernimiento, entonces yo encuentro que como siervo de Cristo, mi obligación, Dios me ha dejado, aunque yo sepa de antemano que yo no puedo, que mi obligación como cristiano es esforzarme, es luchar con mis pecados cada día, es reconocer todos los días, Señor, no lo puedo, por favor, ayúdame, levántame. Tú me has llamado para que tu nombre sea glorificado y yo no puedo sin ti. Y todos los días levantar con disposición de decir, hoy, en el nombre de Jesús, voy a ser más santo de lo que yo fui ayer. Hoy, Señor, perdona mi pecado de ayer. Hoy voy a intentar no tropezar con aquella piedra, porque tú me has amado antes de la eternidad. Y por medio de Cristo Jesús, yo puedo ser santo. Yo puedo ser justo. No tengo justicia ni tengo santidad. Mi justicia y mi santidad viene de ti, Señor. Por eso el salmista dice, mi salvación viene de ¿quién? Viene de Jehová. Amén.
Cuando nosotros crecemos en el Señor, entonces nosotros entendemos que como cristiano no puedo rehusar mi obligación de esforzarme para que su nombre sea glorificado. Porque si yo reconozco que Dios me ha amado cuando yo era su enemigo, si yo reconozco que en la cruz del Calvario Jesucristo pagó el precio por mis pecados, y hoy soy agradecido por este don maravilloso de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo mínimo que yo voy a hacer? Esforzarme. Responsabilidad humana. Aún sabiendo que mi esfuerzo no vale de nada. ¿Verdad? Eso es lo mismo que mañana me dice que va don Juan Carlos a mi casa a hacerme una visita. De improviso. Va a tener que comer de lo que yo tengo en la casa. Pero va a comer lo mejor que yo tengo en mi casa. Lo mejor que yo puedo darle como pobre. Lo mejor que yo puedo dar como ciudadano que vivo en este país. Voy a intentar ir y comprar un pancito fresco para que cuando llegue, aunque sea pan con mantequilla, pero que el pan sea fresco. ¿Cuál es tu esfuerzo cuando nosotros venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestro esfuerzo para traer aquí nuestra alabanza? ¿Cómo nos preparamos para traer? Nos preocupa venir al culto y decir, orar antes y decir, Señor, lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo. Nos preocupa durante la semana orar, nos preocupa durante la semana ayunar, nos preocupa durante la semana llenarnos de su palabra para llegar aquí rebosando de alegría por el don que Dios nos ha dado y llegar aquí verdaderamente con el corazón y decir, Señor, te amo, no porque yo sé amar, sino porque estoy aprendiendo a amar contigo, porque entregaste a tu Hijo en la cruz del Calvario. Glorificado sea tu nombre, Señor, por tan grande salvación que nos ha dado. Pero no, venimos aquí a lamentarnos de lo que nos falta. Venimos aquí a lamentarnos de aquel sueño que nosotros no hemos podido cumplir, que ni siquiera agradaba a Dios, pero por nuestro capricho quisiéramos que fuera hecho en mi vida. No nos preocupamos verdaderamente de venir y rendir ofrenda al Señor, como el Señor que nos ha amado cuando nosotros éramos nuestros enemigos. ¿Cómo y por qué te esfuerzas? ¿Cómo me esfuerzo para agradar a Dios? ¿Por qué me esfuerzo? Porque es mandamiento y sé que con Jesús puedo. Él es digno de honra, de gloria y de honor. ¿Será que esta es mi actitud diariamente? ¿Será que esta tiene sido mi actitud? ¿O será que yo lo que he hecho es despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Porque el valor que doy a las cosas de Dios, el valor que yo doy al milagro de la salvación, el valor que yo doy al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ni siquiera es lo primero en mi vida. Pero peor todavía, ni siquiera es el quinto punto de mi vida. En cuanto a prioridades, tengo 5 cosas que van antes de Cristo. Cuando se trata de obedecer a Cristo, yo estoy primero que Cristo. ¿Será que eso es esforzarse para que el nombre del Señor sea glorificado? ¿Será que estoy cumpliendo verdaderamente con el legado por el cual Dios me ha llamado? ¿Será que Dios te está agradando de mis actitudes? Mira, les voy a decir algo que les podrá sorprender. Cuando uno hace algo que no agrada a Dios, no hace falta ni venir a la iglesia para escuchar al pastor decirte nada. El Espíritu Santo mismo te toca la conciencia y tú sabes que no va bien con Cristo. Uno mismo sabe, porque el Espíritu Santo de Dios habla conmigo, es imposible que no habla con ustedes. Cuando yo estoy haciendo algo que no agrada a Dios, pero el pastor lo hace, también lo hace. El pastor es de carne y hueso como ustedes. No soy mejor que ustedes ni más santo que ustedes. Sufro las mismas tentaciones que ustedes. Soy perseguido igual que ustedes pueden ser. Y cuando en aquel momento yo me miro más a mi ombligo que a Cristo Jesús en la cruz, el Espíritu Santo me llama la atención. El Espíritu Santo me toca.
Así que el Espíritu Santo ha tocado tu vida. No puedes decir que Dios no te ha hablado. Y si tú estabas queriendo oír que una vez más papá te dijera hoy, no puedes, hoy estás escuchando de parte de Dios, no puedes, pero vas a escuchar más de parte de Dios. Es hora de que crezca, es hora de que madure, es hora de que te levante, es hora de que te esfuerces para que el nombre del Cristo sea glorificado en tu vida. Porque Dios nos ha llamado para que su nombre fuera glorificado. Coméncete. Lea la Biblia de Génesis y Apocalipsis y vas a entender que Dios te ha llamado por su gracia y por su misericordia para que su nombre fuera glorificado. No hay otro motivo, esa es la motivación de la iglesia. La iglesia tiene dos legados. Uno es glorificar el nombre del Señor y el otro es encontrar a los escogidos de Dios por medio de la locura y de la predicación. Eso es el legado de la iglesia. La iglesia, quiera o no quiera, tiene que evangelizar. La iglesia, quiera o que no quiera, tiene que dar buen testimonio. Y aquel que dice que es parte de la iglesia y no da buen testimonio y no da fruto, tiene que hacer una revisión en su creencia. Tiene que hacer una revisión en su vida personal. Porque entonces no está en Cristo. Pastor, es seria la acusación. No, no le estoy juzgando a usted. Fue lo que nosotros leímos en Juan 15:8. Debe de dar fruto, porque con esto probaréis y además glorificarán al nombre del Padre Celestial. Eso fue lo que Jesús dijo. En esto es glorificado mi Padre, que des mucho fruto y probéis que sois mis discípulos. Y Jesucristo en el versículo 5 dice: si ustedes están en mí y yo estoy en vosotros, vosotros das fruto. Si no dan fruto, es porque entonces no estoy en Cristo. Pero si estoy en Cristo y sé que mi obligación es dar fruto porque estoy en la vida verdadera, entonces me voy a esforzar para que la gente de fuera, cuando me vea, pueda dar testimonio a ellos y glorificar al Padre y decir: en el siglo XXI hay hombres fieles a Dios, en el siglo XXI hay adolescentes fieles a Dios, en el siglo XXI hay mujeres fieles a Dios, en el siglo XXI hay jóvenes fieles a Dios, en el siglo XXI hay hombres y mujeres que aman a Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Es verdad que yo, si no viera a esta persona, yo hasta hoy he dicho no creo en Dios, pero viendo a esta gente, viendo a esta persona, viendo el testimonio que da, viendo su fe, viendo su obediencia, tengo que creer que Dios existe y que es poderoso. Y quiero conocer al Dios de esta gente. Porque estoy dando fruto digno de Cristo. Estoy andando según la voluntad de Dios. Así, querido, que yo quiero orar en esta tarde al Señor. Y quiero dejaros este consejo esta noche. Esfuércense. Anímense. Aviva el don de Dios que está en ti. No tienes que mirar al hombre. Tienes que hacer lo que está escrito en el libro de Hebreos y mirar a Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Él murió en la cruz del Calvario. Por medio de Él, según lo que hemos leído en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos ha elegido en Cristo, en el amado. Por lo tanto, a quien te debes es a Dios. Y al que debes glorificar es a Dios. El que debe influir en tu vida es Dios. El que debe ser el Señor de tu corazón es Dios. El que debe ser glorificado a través de ti es Dios. Esfuércese. Tengo un ánimo. El domingo pasado nosotros hablamos sobre Jueces capítulo 6. Y el Señor le dice al joven escondido allá, que estaba amasando trigo en el lagar, dice: varón valeroso, vaya en esa tu fuerza. ¿Y cuál era la fuerza? Ninguna, porque dice: ah, Señor,
Yo soy el más pequeño de mi casa. Soy el más pobre. Y ahora resulta que tú dices que yo soy el más fuerte, pero el Señor dice, va en esta tu fuerza. ¿En qué fuerza has intentado seguir hasta hoy? ¿En tu propia fuerza o en la fuerza de Cristo? Mira, Cristo ha vencido. Jesucristo dice, tened buen ánimo, yo he vencido. Si tu fuerza está en Cristo, no está en alguien derrotado, sino que está en alguien victorioso. Está en alguien que ha ganado la batalla. Está en alguien que después de 3 días trajo la llave de la muerte y del infierno. Y ya nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Puede que te hieran, pero vas a ser sanado en el nombre de Jesús. Pueden que te hayan hecho daño y vas cojeando, pero vas a seguir detrás de Cristo cojeando. Porque tu intención no es que te glorifiquen a ti, tu intención es que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y les voy a decir algo, desde nuestros ojos humanos, mirando en la guerra, un soldado que no fue herido y que corre y que va en dirección a su enemigo con su arma en mano, eso va a ser bonito, pero va a ser más lindo aquel soldado aún herido, arrastrando una pierna, sangrando, que no se deje tirado en el suelo, sino que se levanta para ganar la batalla. Aleluya. Así es la iglesia de Cristo, aún cansada, aún herida, aún triste, se esfuerza, se levanta, porque el nombre de Cristo tiene que ser glorificado. Y yo me niego a mí mismo todos los días, pero que el nombre de Cristo sea exaltado para siempre. Aleluya, porque Cristo fue herido por nuestras culpas, Cristo fue muerto por nuestros pecados, Cristo resucitó al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener esperanzas viva a pesar de nuestros dolores y de nuestras luchas. Así que quiero que nos levantemos esta tarde y quiero orar al Señor. Quiero pedir al Señor que su Espíritu Santo nos ayude en esta tarde. Y que nosotros podamos estar confiados única y exclusivamente en la fuerza de Cristo. Amén. Aleluya, en la fuerza de su poder. Y no dejarnos ser llevados por el desánimo, sino de esforzarnos y de presentarnos a Dios hoy y decir, Señor, heme aquí. He desanimado, Señor, pero hoy he entendido que tú me has llamado para que tu nombre sea glorificado. Renuévame, Señor Jesús. Yo quiero que tu nombre sea glorificado en mi vida. Yo quiero, Señor, que el mundo reconozca tu poder, tu gracia y tu misericordia a través de mi vida. Oh, aleluya, Señor. Perdona nuestra negligencia, Padre. Oh, santo, 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 santo. Perdona nuestra negligencia, Señor. Perdona, Señor, porque a veces no hemos entendido tu mensaje. Y pensamos, Señor, que está en ti es que mis sueños materiales, económicos, sea cumplido, Señor. Pero, Señor, dice tu palabra, que tú nos has llamado, que tú nos has escogido, para que nosotros nos esforzáramos con tu ayuda, sabiendo, Señor, que no es nuestro esfuerzo, sino que fue tu sacrificio, sino que es tu gracia, sino que es tu poder, pero que vamos a levantarnos, Señor, cada día pensando, Señor, que tu nombre va a ser glorificado, con el deseo en el corazón de que tu nombre sea conocido, Señor, a través de mi vida. Esa es la responsabilidad que tú nos has dado. Aleluya. Tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, Señor. Somos llamados para dar fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu palabra y por tu Espíritu Santo, a que fructifiquemos y que el día de mañana tu nombre sea glorificado, sea exaltado, Señor. Levántanos, Señor, el cansado. Sana al herido, Señor. Confuerta, Señor, conforta el corazón, Señor, de aquel, Señor, que sufre pérdida, Señor. Y llena de tu Espíritu Santo a aquellos que están vacíos, que sienten, Señor, que desfallecen.
Bendito sea el nombre del Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos emprender, Señor, en tu nombre. Aleluya, en el día de mañana, en esta semana, Señor, en todos los días de nuestra vida, podamos emprender con fe, creyendo en ti, Señor. Madúranos para que podamos entender, Señor, que tu orden ya fue dada y que yo debo de obedecer, Señor, que hay que esforzarse. Aleluya. Así, Señor, que en tu nombre hoy pedimos sanidad para nuestra vida, pedimos crecimiento espiritual para nuestra vida. Oh, Señor, llénanos, Señor, de tal manera de tu amor que podamos amar como tú has amado, Señor. Danos tanto conocimiento de ti, Señor, que lo terrenal, Padre, no sea lo más importante. Que obedecer tu palabra no sea un agravio para nosotros, Señor, sino que sea, Padre, un placer meditar en tu ley, en ella de día y de noche, Señor. Y cada día ver cuán pecador soy, Señor. Y ver qué gran amor has tenido para con nosotros, que nos ha entregado tu Hijo Jesucristo. Así, Señor, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos esta noche. La mía propia, Señor. Te necesito, Padre. Acompáñanos, Señor, por el valle de sombra de muerte. Aleluya, que podamos mañana levantar con el corazón alegre y contento, creyendo en ti, Señor, y poder decir, aunque andara por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así, Señor, que confiamos en ti, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, que vive y reina para siempre. Amén y amén. Aleluya.